Rade, Rade, ¿cómo les va la vida? Aquí estoy con una fantástica alma que momentáneamente en su viaje existencial tiene la extremada bendición de vivir en un lugar donde el asesino, el carnicero, porque los hay, el maleante, el santo, el amante, el amado, y todos y cada uno de ellos, la suprema personalidad de Dios. En ese lugar dicen Rade, Rade. Rade para esto, Rade para pedir perdón, Rade para putearte, Rade para todo. Eso transforma ese lugar en algo que trasciende cualquier tipo de creencia que podamos tener dentro de nuestra mente. Y justamente de eso vamos a hablar. Para quien no haya entendido de qué hablo, mi amigo aquí vive en Vrindavan Dham, el lugar a donde hay más de 7.000 templos, a donde hay conciencia y una tremenda necesidad de las almas que están condicionadas de dejar su karma, porque ahí se limpian. Entonces es toda una metástasis constante de energías fantásticas. Pero hoy vamos a hablar de algo fascinante. Él participa de una escuela que quiero que la presente él, porque obviamente yo carezco del conocimiento como para ello. Y muy fidedigna, obviamente. Es uno de los lugares, él estudia en uno de los lugares más reconocidos a nivel de lo profundo, de lo profundo, de lo profundo del conocimiento que se conoce como Siddhanta védico. El Siddhanta es la conclusión de los Vedas. Es uno de los lugares donde se estudia la esencia misma. Y voy a... Como yo soy un poquito rompepelotas, voy a ir con un poquito del cuchillo a ver si sacamos algo que trasciende incluso la estructura de la educación. El título del video es Autoexploración profunda del practicante Vaishnava avanzado, las creencias limitantes y el camino del amor puro. Pero antes, preséntate, oh hermano, así yo dejo de hablar por un segundo al menos. Querido Rade, muy feliz de conectar contigo desde allá donde estás hasta aquí donde estoy yo. Aparentemente son lugares muy distantes, pero estamos muy cerquita de corazón. En donde está la mente, en donde está el corazón, pues es finalmente donde habita el ser, ¿sí o no? Entonces, con ver tu cuadro detrás, yo sé dónde vives realmente. Aunque estés allá, sé que tu corazón, tu mente y todo está acá. Tú me dejas confundido porque hay tantos planos en el cuadro tuyo de atrás. Yo lo tengo por ahí en la casa. Él tiene atrás el cuadro de la cosmología védica, donde están todos los planos. Así, sí. Sí, es como que es algo así como que yo me quedé como en medio de ahí en la mitad, en alguno. Sí. Y justamente, bueno, mencionas algo que es muy importante, es la forma en la que se utiliza uno de los nombres más especiales, más sagrados y más divinos conocidos, digamos, en los Vedas, que es este nombre de Rade, ¿no? Como decir Rade para decir gracias, para decir hola, para decir chao, para decir muévete un momento. Para todo lo que necesitemos se utiliza esa frase, y es interesante en qué diccionario podrían caber tantos significados para una sola palabra y para un mismo corazón. Entonces, gracias infinitas por la invitación. Y sí, hago parte de un instituto, en realidad es un instituto de formación para personas que están interesadas en profundizar en el conocimiento védico, que se llama Jiva Institute. El Jiva Institute es, básicamente Jiva es la forma en la que uno llama al alma encarnada en un cuerpo humano, al alma que está en un cuerpo humano desarrollando conciencia, esa es la Jiva. Entonces, el instituto le da el nombre, tiene este nombre pues para permitir que todas las personas que están en esa búsqueda inmensa o de esa inmensidad o de esa infinitesimalidad, de eso tan infinitamente pequeño o tan infinitamente grande o ambos al mismo tiempo, puedan encontrarlo de una manera segura, sin perderse en los procesos filosóficos, sino más bien enfocándolos a una realización, una experiencia específica. Entonces, para quien no conozca, instituto es jiva.org. Lo voy a dejar el link en el comentario de este video. Descríbenos un poquito más qué estudian. Súper.
Bueno, ahí en realidad estudiamos diferentes disciplinas asociadas con los Vedas o diferentes filosofías que todas tienen conclusiones diferentes. O sea, hay filosofías que dicen que el alma es una cosa, otras que dicen que el alma es otra completamente diferente. Hay unas que hablan de la existencia de Dios, otras no mencionan la existencia de Dios. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos estudiando o hemos estudiado Nyaya, que es la lógica. Hemos estudiado Vaisheshika, que es una filosofía compañera del Nyaya, que es la lógica. Es otro tipo de lógica. Hemos estudiado Sankhya también. Hemos estudiado, que es una filosofía que ayuda a crear una inteligencia discriminativa, es decir, que nosotros sepamos que el frijol rojo y el frijol negro, aunque sean frijoles, no son lo mismo, algo así. La veda tatua. Algo así. Y muy importante, discúlpame, muy importante debido a que tengo una variedad grande de escuchantes, de oyentes, digamos. Si te tiras una palabrita como Sankhya, dale un corto traducción, así, pum, nada. Sí, Sankhya, por ejemplo, Nyaya quiere decir lógica, cierto razonamiento, Nyaya. Cuando hablamos de Sankhya quiere decir contar. O sea que en matemáticas, cuando uno dice cuénteme los números del 1 al 10, uno menciona la palabra Sankhya. ¿Cuánto? Cuenta. Entonces, la palabra Sankhya se refiere a eso. ¿Y a contar qué? A contar los elementos de la naturaleza para poder entender la creación. Eso es bien interesante, es muy, muy bonita esa filosofía. Es hermana del yoga. Los que conocen el yoga, han estudiado el yoga, saben que Sankhya y yoga van de la mano, ya son amigas, aunque sus conclusiones sean distintas. Yoga también, Yoga Darshan también se ha estudiado y se ha mencionado. Incluso se estudia, o sea, hay cosas que se llaman Sankhya Yoga directamente. Sí, de hecho el Sankhya, bueno, hay cosas interesantes como que el Sankhya como filosofía y hay un texto que muchos conocerán, habrán escuchado, otros no, se llama el Bhagavata Purana o el Srimad Bhagavatam. En el Srimad Bhagavatam se explica un Sankhya que es diferente al Sankhya de la filosofía, y ahí es donde la cosa se vuelve más rica, es más rica en conclusiones, en pensamiento. Entonces estudiamos lo que estos sabios han concluido por experiencia, y eso por un lado, pero por otro lado nuestro foco es el estudio del Bhakti, es el estudio de la devoción, del amor con devoción, que es lo que vendríamos a decir que es Bhakti, pero no cualquier Bhakti, sino el Bhakti que desarrollaron 8 sabios, que se les conoce como los 8 Goswamis de Vrindavan. Esos 8 sabios que se asentaron en esta tierra desarrollaron la ciencia del Bhakti en una dirección única. Y esa dirección es la que nosotros estamos estudiando. Además de estudiar sánscrito, hay cursos de música. Bueno, es bastante amplia la academia, el instituto. Digamos que ustedes se especializan en el laberinto y en la salida del laberinto. Sí, y muy parcialmente se especializan en sacar gente del laberinto. Sí, más o menos. Parcialmente, porque no están enfocados a menos que el interesado llegue. Claro, o sea, estamos enfocados en salir primero nosotros del laberinto. Una vez saliendo y entendiendo bien cómo son las paredes y todo lo demás, podemos acompañar a otras personas que quieran salir del laberinto también, que quieran moverse un poquito y tal. Sí. Entonces vamos a empezar con las preguntas que tengo preparadas para ver cómo... El laberinto. Tengamos en cuenta que acá mi querido amigo también tiene un poco de experiencia. En realidad es lo que tuve yo antes, para ponerlos en contextos. Yo tuve un video de tal vez media hora con él hace una semana, y eso es todo lo que sé de la existencia de este muchacho. No sé más nada y calculo que él tampoco sabe más nada de mí, porque no sé si habrás visto un video mío por azar. Tú tienes más videos que yo. No, eso es otra cosa. Estamos hablando de el conocernos, es puro perfil analítico que sacamos por conclusión de vibración del cuerpo que analizamos, ¿no? Pero vos me contaste un poco de conocimiento sobre las creencias limitantes y todo eso. Tengo un poco de idea del tema. Entonces, por ahí es donde quise tirar los flechazos. Vamos con ello. Preguntas psicológicas sobre las creencias limitantes. Perdón. ¿He confundido la disciplina externa con la transformación interna? El Bhagavad Gita 3.4 dice: Nakarmanan anarambam
Naishkarmyam purushesnute nacha sanya sanad eva siddhim samadhi gacchati. Uno no puede liberarse de la reacción kármica por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renuncia. La mente condicionada tiende a asociar la espiritualidad con la represión o evitación o evitar. Creamos, ahí donde voy, una identidad del renunciante que se apega al acto de no hacer, pero lo esencial no se transforma. Ahí van las preguntas conectadas con aquella. ¿Cuántas veces actuamos desde el miedo al error más que desde el amor puro? Esta pregunta nos invita a revisar: ¿practico por amor o por miedo? ¿Por conexión o por control? ¿Con qué va esto? Analizándonos como identidad mental creada por patrones específicos desde que nacemos, que al entrar en un viaje kármico de la espiritualidad se adapta a la espiritualidad, pero sigue siendo la identidad mental la que practica la espiritualidad o finge practicar la espiritualidad. Y ahí es donde conectamos con el tema de los sánscaras. Porque cuando yo empecé a estudiar todo lo de las creencias limitantes, empecé a alucinar y dije, qué bueno que es esto, pero todo lo que yo estudié, muchísimas cosas, las filtraba siempre con los Vedas, porque si no están en los Vedas no me servís. Y cómo encaja con los Vedas, y siempre hay algo que encaja, porque todo viene de ahí. Y cuando vi que los sánscaras encajaban con las creencias limitantes, dije, wow, qué loco esto, lo vengo leyendo hace tanto tiempo y no me había dado cuenta, ¿no? Entonces ahí está la pregunta, volvamos a la pregunta primaria. He confundido la disciplina externa con la transformación interna. Cuando nosotros practicamos la estructura, ya sea del yoga, del hatha yoga, del silencio, del hoponopono, lo que sea, el bhakti puro, desde esta posición a la más baja, estoy practicándolo en pro de vivir mi esencia como alma, o me adapto a la estructura para encajar dentro de una circunstancia y que me sostengan en la institución o en el entorno. ¿Qué tenés para decirnos? Mira, yo creo que es una excelente pregunta, creo que nos manda directo al corazón, es decir, es profunda, manda directamente al corazón, manda una reevaluación de muchos aspectos. Si yo tengo que hablar desde la experiencia que he tenido en el contacto con otros, puedo decir que es un escenario muy común. No puedo dar un porcentaje a ciencia cierta porque hay muchos tipos de practicantes, pero no puedo decir que más o menos como el 80-85% de las personas que entran en un proceso de práctica espiritual, una disciplina, una institución o algo que tiene un diseño, digamos, más o menos organizado a la hora de la práctica espiritual, empiezan practicando de manera externa y haciendo como una traducción de identidad. Es decir, esta es la persona con la persona con la que yo me he identificado hasta el día de hoy, y cuando leo todos estos valores, todos estos principios y todo eso, me empiezo a traducir y a ubicar en ese sistema sin haber primero depurado el anterior o la raíz del anterior, ¿cierto? Entonces cuando entramos en esa estructura, lo que hacemos es mimetismo, mimetizamos una personalidad, le agregamos un poco de perfume y algunos detalles y nos mantenemos en la misma existencia espiritual, en la misma existencia material, pero engañando nuestra mente, creyendo que estamos llevando una vida espiritual. Y otro tema, al estar compartiendo con personas que también viven esa misma realidad, solo que de otro tipo de enfoque, pero con la misma base, consideramos que lo estamos haciendo bien. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Inclusive hay una tendencia comparativa, porque el ego tiene la tendencia a comparar, y mientras el ego no se depura, siempre va a haber una tendencia comparativa a comparar mi proceso con otros, y ahí empiezo yo en un ejercicio de competencia donde entre más renuncia, entre más abandono, en algunos casos entre menos haga mejor, y en otros entre más haga mejor, y se vuelve una carrera de extremos donde pendulamos de un borde al otro. Como para explicarlo un poquito, para bajarlo un poco a la tierra y a darle un matiz específico, me puedo utilizar incluso como ejemplo, ¿no? Pero
cuando él habla, cuando más o cuando menos, también está haciendo el análisis, el más renunciante o el menos apegado o el más... El punto no está relacionado a cuál es la meta, sino cómo yo practico eso para representar el papel de ser un buen practicante. Yo cuando entré me dijeron, cuidar las vacas es muy bueno, ay, de cabeza a cuidar las vacas. Luego, distribuir libros, salí campeón de todo Sudamérica, hermano. O sea, distribuía libros a niveles... hubo meses que no mandaban mis resultados porque era una vergüenza para los segundos, terceros, cuartos, quintos. Entonces, después me dijeron ir a India. Bueno, listo, hay que ir a India. Después había que servir a tal gurú porque era listo. No sé cómo terminé sirviendo al gurú por todo el mundo. Y después mi yo real dijo, hay que irse a la mierda de acá, hermano. Esto no tiene nada que ver. Y pasé casi 10 años de limpieza profunda interna, practicando otro tipo de procesos y un montón de otras cosas, para poder decir, ¿quién soy yo atrás de todo lo que tuve que fingir para encajar? Por eso que es extremadamente importante, según lo que yo percibo, es llevar esa vida paralela, no vida paralela ficticia, sino vida paralela de la estructura, que es muy útil, que por algo la creó el Supremo, ¿no? La estructura básica en todos sus aspectos, ¿no? Y a la vez el trabajo profundo de decirme, ¿lo practico yo o lo está practicando mi mente? ¿Quién está practicando lo que estoy practicando? Y acá hay una segunda pregunta en relación a esto. ¿A quién le estoy sirviendo realmente? ¿A Krishna o a mi ego espiritual? ¿Quién me está escuchando en este momento? ¿Las personas que escuchan este video o este cabrón que tengo enfrente que está viendo el teléfono? Es que ¿Cómo verás? Yo no tengo problema por los oyentes porque saben que tengo un humor hiriente así, pero en tus lentes, es que ¿sabes qué pasa? Que en tus lentes, mírame, en tus lentes se ve. Sí, aquí se ve. Es que ¿sabes qué? Estoy buscando el verso en el que Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita que la persona que tiene en su mente el objeto del deseo, pero afuera no lo manifiesta, él lo considera un hipócrita. ¿Y por qué es importante este verso? Me sorprendería si no lo tengo un poquito más abajo, pero después vamos a ver. Déjame tirarte esta Bueno, tira lo que ibas a decir, dale. Sí. No, te quería justamente decir, estaba buscando ese verso, ¿por qué? Porque resulta que se trata es de eso. Cuando uno se analiza, o sea, después de un momento de practicar, digamos, unos 5 años, 10 años, o sea, el tiempo que sea, porque eso toma tiempo para que el alma se mire para adentro y diga, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Yo por qué empecé a seguir esto? ¿Y esto a dónde me lleva finalmente? O sea, esas preguntas que son sinceras después de quedarse en un loop de esa personalidad, porque esa personalidad entra en un loop y entonces vende libros, sale, entra, renuncia, hace, o sea, es como un loop. Entonces, cuando ya hay un momento en donde la persona se pregunta, entonces resulta que yo siento que una de las respuestas que pueden resolver o abrir, digamos, otras puertas sobre esa pregunta está relacionada justamente a eso. Si cuando una persona renuncia en su mente, sigue deseando el objeto de los sentidos, sigue deseando ese objeto de satisfacción, pero no lo manifiesta afuera, de entrada Krishna te está diciendo, eres un hipócrita contigo mismo y te estás mintiendo, papá. Necesitas por un momento frenar el carro o ir a satisfacer el deseo, que esa es una manera que se describe. Sí, se dice que hay 2 maneras de llegar al Supremo en el Srimad Bhagavatam. Se describe que una manera es satisfaciendo todos los deseos y agotándose de esa satisfacción, que es muy difícil porque cada deseo que se satisface se multiplica. Hay que tener mucho cuidado con esa porción porque tiene esa tendencia a transformarse en una adicción. Ajá, exacto. Por ejemplo, en el transcurso del deseo de entender la naturaleza femenina, digo, voy a experimentar de las naturalezas femeninas y quedas enganchado a una pérdida constante energética por creer que estás practicando hoy, lo que hablan hoy del tantra y todo eso, no tienen ni idea en Europa lo que es el tantra, porque el tantra verdadero, el hombre particularmente no eyacula, el tantra verdadero, el hombre no tiene relación sexual. Sí. Y acá lo compatibilizan con la idea de que es el placer más sublime de la sexualidad. O sea, hay tanta malinterpretación por falta de práctica.
Porque claro, una de las cosas que se ve mucho, un segundo, una de las cosas que se ve mucho, que es impresionante la diferencia en India, es que el que habla practica. Así es. Entonces, no, una de las cosas que te quería decir es que esa es una de las maneras. La otra manera es restringiendo, o vamos a decir redireccionando esos deseos en otra dirección. Esa es la otra manera de liberarse, digamos, un poco de ellos. Cualquiera de las dos es válida. Digamos, tenemos el ejemplo de Jayati, Maharaj Jayati, que él tuvo una juventud bastante, digamos, se dedicó a disfrutar de los sentidos, era un rey con todas las capacidades y todo. Luego se casó, luego fue infiel, luego lo maldijeron, se envejeció por causa de la maldición, su Gracharya lo maldice a él para que se envejezca, y luego tiene que pedirle a un hijo cambiarle la juventud por la vejez, ¿cierto? Entonces cuando la cambia, él vuelve otra vez a ser joven, y en lugar de aprovechar esa oportunidad para lo que realmente es importante, se vuelve otra vez a dedicar a satisfacer los sentidos por otra juventud, por otra vida, digamos, hasta que ya en la segunda vejez, tuvo que envejecer 2 veces en la misma vida, darse cuenta que por ahí no era, pero se dio cuenta de manera sincera, y ese es el punto. Él se dio cuenta, nadie impuso esta conciencia, él realizó que eso ya no tenía sentido para él, porque puede tener sentido para otros. Entonces, ¿a qué voy con eso? Voy con que este punto, esta pregunta que haces, tiene mucho que ver con algo que se llama psicología védica, y es la capacidad que tenemos de revisar de dónde vienen nuestros deseos, de hecho, para no mimetizarlos y volverlos espirituales. Quiere decir, si eso lo adquirí por mamá, papá, ausencia de ambos, exceso, alguna relación tóxica con ellos, es decir, todas esas experiencias que nos llevan a formar nuestra personalidad. Y una vez estamos claros con esos temas, estamos sanos con esos temas, ahí podemos empezar a practicar de manera sincera algo que viene de manera natural. Yo les recomiendo de corazón, no porque está en mi canal, pero se los recomiendo de corazón a los que estén escuchando estos temas, que acá lo que él está planteando en sí es darte cuenta de que tú no eres la mente. La mente es la que crea esa identidad. Y yo puse un reto de una semana a donde voy tirando, que está en un playlist que se llama Reto del Silencio, voy tirando el día, lo que tienes que hacer al día siguiente. Y están estructurados de una manera específica para que vayas primero escuchando tus pensamientos, después analizando de dónde vienen los pensamientos, después analizando cómo es que yo obedezco esos pensamientos, y así hasta terminar descubriendo cómo tú no eres la mente. Es muy chiquito, es el principio, es abrir la puerta, porque cuando empieces a tramitar con la identidad mental desde lo que tú eres como alma, ahí las cosas empiezan a hacer un crack muy profundo, porque todo el mundo dice mi mente, y entonces ¿quién es mí? O decimos mi alma, y entonces ¿quién es mí? Como decir mi cuerpo, ¿quién es mí? Es el mí al que tenemos, igual que el que está agrandado y dice que mi sampradaya, mi conocimiento, mi guru, el mi guru, como haciéndole proselitismo al guru para que el otro lo acepte, siendo que es completamente individual, personal, único y sagrado. Sí, es secreto. El Jiva Goswami dice que ni el guru, ni la deidad, ni el sadhana se deben revelar, así se lo pregunten a uno. Eso está en el Bhakti Sandarbha, en el último Anusheda, en el 398, si no estoy mal, yo lo voy a tener ahí. Jiva Goswami dice, ni el guru, ni la deidad, ni el sadhana se debe revelar, así se lo pregunten a uno. Eso después mandámelo por privado, porque voy a hacer un video de esto. Sí, no. Para quienes conocimos las instituciones occidentales, era tan habitual ese intercurso primario del conocerse, ¿no? Si vos vas por la India y te encontrás en Delhi a una persona que obviamente no es hindú, la primera pregunta es where are you from, ¿no? ¿De dónde eres? Para poder romper el hielo y comenzar. Dentro de las instituciones, ¿quién es tu gurú? Dependiendo de quién es tu gurú, el tipo saca un perfil psicológico y claro, y vos tirás ahora la idea de que es totalmente de acuerdo, cosas totalmente íntimas y la relación
que tú tienes con tu gurú es totalmente íntima. Tu gurú, yo ahora me está tocando ser guía de varias personas, y cada una de ellas, más allá de que habiendo practicado por 30 años, 35, ya 40 casi, ya 20, 50, ya 30 y 33. Siempre todos tenemos, por más de que no haya un concepto institucional o establecido de maestro, siempre te va a encontrar alguien que aprende de vos y otro que vos aprendés de él. Es parte del proceso fantástico que Krishna organizó para ayudarnos a desenvolver el entendimiento de dar y recibir. Dadati pratigrinati, ¿no? Entonces, contándome lo que me estás contando, es fantástico de observar cómo malinterpretamos las realidades porque estamos dependiendo de la apariencia. Y de esto se trata. Acá hay otra preguntita. ¿A quién le estoy sirviendo realmente? ¿A Krishna o a mi ego espiritual? Inspirado en las enseñanzas de Rupa Goswami, él dice: el orgullo espiritual es el más sutil de los enemigos. Cuando el ego y el más peligroso. Rupa Goswami también dice que el orgullo, el ego espiritual, o él le llama being proud, como el orgullo. El volverse orgulloso es la última consecuencia de las ofensas. O sea, cuando una persona comete ofensas y se distancia de Dios, pasa por varios procesos que él describe muy claro. El último, el más grueso, el más complejo, es cuando la persona se vuelve orgullosa. En el momento en el que la persona siente yo soy el mejor o nadie es como yo, ese momento la persona tiene que saber, cuando se siente así, que ha cometido ofensas muy graves en su relación con Dios y llegó al punto de distanciarse tanto que solo se ve él, ya ni siquiera lo ve a él, al otro, sino solo él. Empieza a creer, ¿no? Como en la historia de Purnam Mushikam Bhavan, ¿no? Transfórmate nuevamente en un ratón. La del ratón que te va diciendo, sí, bueno, ya te creíste un tigre, ahora no. Un tigre. Cuando el ego se viste de pureza, es más difícil de detectar. El yo soy devoto puede convertirse en un disfraz del control, el juicio o la superioridad. Pregúntate, ¿qué siento si no me reconocen por mi práctica? ¿Puedo amar a Krishna incluso si nadie más ve mi esfuerzo? ¿Cómo despojarnos de los aplausos ilusorios y devolvernos al santuario secreto del amor puro? Sí. Bueno, mira, tú lo pones en unas palabras muy bellas que inclusive en el canto 10, las gopis, cuando Krishna desaparece, ¿cierto? De la danza rasa, él desaparece. Y las gopis entran en un proceso muy difícil de separación y pasan por un proceso muy complejo. Cuando él aparece de nuevo, ellas enojadas le preguntan: ¿qué clase de ser cruel es usted? Que usted se desaparece y nos deja con el amor aquí encrespadas, pues como que nos dejó vestidas y se fue, y ahora aparece de esta manera. O sea, ¿qué clase? Entonces Krishna le responde a ellas algo brutal. Él les dice, hay tres tipos de seres. Él les dice, está el ser que corresponde a el amor que se le da. Hay un ser que es empático y corresponde al amor que se le da. Hay otros seres que no corresponden al amor que se les da. Y hay otros seres que, digamos, generan rechazo, odio, detestan a alguien que les da o que no les da. Al que les da, lo rechazan. O sea, una cosa es no corresponder. Otra cosa es rechazar al que me está dando. Él dice, de esos tres, yo no soy ninguno. Y él dice, yo a veces le correspondo a mis devotos y a veces no les correspondo. Y la única razón por la cual yo me comporto de esa manera es para que el amor dentro crezca y se haga sincero, se purifique, ¿sí? Porque la razón por la cual él desaparece es por el orgullo. Krishna es alérgico al orgullo, él le pica esa vaina. Cuando el orgullo aparece, él sale corriendo, él simplemente y puede ser la gopi, puede ser el que sea, él, Shaolin Pingüino, se va. Entonces, resulta que en la psicología humana existen ciertas categorizaciones, vamos a llamarlo así, del comportamiento y de la mente, como el narcisismo, que se llaman trastornos de la personalidad, ¿cierto? Hay trastornos de la personalidad tipo A y trastornos de la personalidad tipo B. Los trastornos de la personalidad tipo B están
la psicopatía, el narcisismo, el borderline. Bueno, hay como varias categorías allí. Esa persona que se sirve a sí misma a través del servicio a otros entra en esa categoría de seres egoístas que él describe como aquellos que solo, y él dice, es que la secuencia de versos en el Bhagavatam, en el canto 10 es brutal esa secuencia de versos, porque él describe a esta persona, yo la considero egoísta, a esta persona y el que él menciona que es el que él considera que es egoísta es aquel que solo está pensando en sí mismo cuando da, y él en esa categoría, digamos, entraría la persona que sin darse cuenta de manera natural, tal vez porque no se revisó antes, por cosas del pasado, de su mente, de su identidad, que se mezcló con la parte espiritual, se convierten en excelentes sirvientes. Y esto me lo dijo mi gurú. Él me dijo, en una organización espiritual o en un camino espiritual, las personas que están cerca al gurú son probablemente las más cercanas a él. Prácticamente todos son narcisistas. Claro. Prácticamente todos. Y él decía, y el codependiente, que es el otro, que ese tampoco no es que esté muy sano, pero no es una enfermedad, digamos, no es un problema, es la reacción que tiene una persona a vivir en un ambiente tóxico, lo vuelve codependiente. Él dice, esos codependientes siempre terminan allá lejos. ¿Por qué? Porque esos practicantes que tienen esos colores de narcisismo dentro, son perfectos en su práctica, se levantan temprano, hacen todo así como un cuadradito, como si fueran robots. Es como que nunca los ves fallar, pero en su corazón solo habitan ellos. En su corazón habita qué tan importante es lo que ellos hacen, como ellos de hecho le están ayudando al gurú. Mi gurú decía, inclusive hay gente que viene a mí, porque nuestro Param Guru Maharaj decía, ustedes vienen a mí a pedirme Diksha primero y me tocan los pies, y cuando yo les doy Diksha me agarran del pelo. Decía, porque en un momento los discípulos que no han depurado ese proceso mental o que no han entendido ese aspecto de ellos que no es el alma, ese aspecto que no es el alma, terminan tratando de controlar al gurú, terminan impulsando, generando. Que dependen. Es como un síndrome de Estocolmo invertido. Ya que estamos analizando patologías, en el síndrome de Estocolmo uno depende o se enamora del torturador. En este caso, el torturador no es un torturador, sí es un amante sublime, solo que nosotros lo transformamos en nuestra fuente de generación de sensaciones que sitúan nuestro ego en la plataforma del líder, en la plataforma del iluminado. Entonces, lo vi hace poquito cuando estuvimos viendo a un maestro es un puro de verdad, en Brindavan, el que tiene todos las rastas y el dote amarillo. Y claro, sí. Yo fui secretario de gurús dentro de ISKCON. Sé lo que significa tener 2.000, 3.000 personas ahí sirviéndote a vos para llegar a él. Lo que me ayudó después de muchos años de darme cuenta, el poder ver cómo los otros discípulos que están con otros gurús, como un observador, están sufriendo lo mismo que yo sufrí, y puedo ver los niveles de potencialización de su sufrimiento sin siquiera darse cuenta que lo están sufriendo. Sí, contentos. Claro, corriendo. Claro, a mí me pasó algo muy loco, creo que te lo mostré en el video de que mis hijos le cantaron. Sí. Y yo me aluciné al ver cómo ellos dependían violentamente de la presencia del gurú, pero para poder mantener eso que acabas de demostrar, ¿no? Seguir manteniendo su presencia, la presencia de la identidad mental como practicante de la espiritualidad. Yo siempre me acordaba una vez cuando yo deambulaba por los análisis de las críticas y contracríticas que se hacen los que salieron de estas instituciones y se critican, y yo a veces lo leía y decía qué interesante, porque de todo se aprende, ¿no? Y uno decía, estaba discutiendo uno con otro y le decía, tengo 60 años, ¿cómo podés creer que tengo que hacer esto, que el otro?
El otro le mandó una respuesta, loco, alucinante. El de los 60 años se quejaba de esto que el otro. Y el otro le dice, qué curioso, Prabhupada con 70 abandonó todo y empezó todo de cero. ¡Wow! Yo dije, no por la respuesta en sí, sino en ponerme a mí a analizarme. Siempre hay que agarrar todo lo que pasa, no como algo personal y cómo esto me afecta a mí, dónde yo tengo esa visión mía tóxica de mí mismo, como si yo fuese el, aquel y el otro. No, acá el mismo mantra que tengo justo enfrente mío, no me lo está así. Tengo un mantra acá que hace cuando te va de los pesados que te dice despertate. Pero el darse cuenta de verdad que tenemos que vivir desde el alma, vivir como almas. No podemos vivir como una identidad mental, porque no se envuelve el amor en la mente. La mente es una esencia pura del alma, y el alma vive. Es muy loco cuando empezás a ver el orden de las palabras en sánscritas, en los mantras. ¿Por qué se dice mantra y no buddhitra, kshetratra, jivatra? Porque es la mente que hay que liberar. Se dice Satchit Ananda. Primero ser eterno, viví el presente. Ananda viene después. Sí, baja, desde que estás en el presente real, baja el conocimiento divino. Sí, y ahí va a salir Ananda. Ahí va a salir Ananda. Y ese es el punto primario que voy yo, ¿no? Que yo estoy preparado a entregar para poder amar de verdad. Lo que tenemos que entregar, yo creo, en mi visión, es esa identidad falsa al fuego del sacrificio y vivir. Y si al principio no estoy llorando, había un gurú que estaba ahí de los buenos, que estaba dentro de los de ISKCON, estaba en, ¿cómo se llama esto? Donde está cerca de Puri. ¿Jagannath Puri? Sí, pero la otra. Sí, cerca de Puri, pero una ciudad. El que era hindú, que Prabhupada le dio salir todos juntos, Gaur Govinda Swami, decía en una clase, si no podés llorar por Dios, llorá por no llorar. O sea, pero de alguna forma hay que ir a lo más profundo, porque cuando nosotros entramos en ese estado emocional profundo, estamos desconectando las frecuencias de las creencias limitantes desde lo más profundo del inconsciente para retomar nuestra percepción de la realidad. Y ahí es donde encaja este mantra, ¿no? He construido una identidad basada en el rol del practicante más que en el alma eterna. Y mira, toma, dejino esminyata dejeka umaranya o ananyarata ta dejantara pratit dirasthatranamuyati. Así como el alma encarnada pasa de este cuerpo de la niñez a la juventud y luego a la vejez, del mismo modo pasa otro cuerpo. El sabio no se confunde y por eso no tenemos que estar confundiéndonos con circunstancias de un pasado que no existe, de un futuro que no existe. El pasado ya no existe. Tu pasado, que está pensando en tu relación con María hace 20 años, ese tú de que estuvo relacionado con María ya no existe. Esa María ya no existe. Y lo que tú estás donde estás deambulando en el pensamiento es en la emoción que sucedió entre tú y ese tú tuyo y esa María. Son las emociones de un pasado que en ese presente del pasado se establecieron tan profundas que quedaron como programación sobre la realidad. Claro, el samskara, claro, como fuerte la experiencia, como impreso el samskara y la memoria vuelve al loop y revive las emociones una y otra vez, y eso no tiene fin. Hoy yo escuchaba a mi gurú en una clase de psicología védica. Él decía que justamente, pues ahorita estamos estudiando un tema de padres tóxicos, es un libro que se llama Toxic Parents, es muy interesante, y él mencionaba que los samskaras tienen una característica que no la tiene ninguna otra cosa, digamos, en la naturaleza, y es que el samskara, tal como queda grabado, tal cual se reproduce. No, aunque pasa el tiempo no lo perdona, no lo olvida, lo concilia. Y la conciliación significa entender que este samskara, esta impresión sigue ahí. Pero si yo me acerco y la toco, se revive exactamente igual como cuando quedó impresa. Entonces... Pero, te agarro porque es el momento exacto.
Y tú, por ejemplo, ahora tú en tu experiencia, que tienes hijos de menos de 5 años, Sí. estás instaurando, te lo juro, hermano, y desde el amor más profundo y desde todo el conocimiento que tenemos, te estás instaurando traumas Sí, claro, de entrada. sin darnos cuenta que van a tener que revivir. Hay un libro de Rebecca Wild que se llama Etapas de Desarrollo. Es muy loco, de una alemana que construyó una escuela en Ecuador. Después te lo mando y para que lo estudie, es muy interesante. Y su el nombre que me dio mi madre es Leonardo, porque ella es pintora y escultora, ¿no es cierto? Leonardo da Vinci, Rafael Sanz. Claro, o sea, y yo odio dibujar, obviamente, o sea, esencial, trauma ahí bien clarito, ¿entendés? Y claro, ella me puso todas literaturas, ¿entendés? Por la pintura, por todos lados, yo la odiaba pintar. Pero, cómicamente, cuando suceden esas sincronicidades, los dos hijos por los cuales Rebecca Wild escribió sus libros y creó una escuela basada en Montessori y en todo eso, se llamaba uno Leonardo y otro Rafael. Fue el primer libro que empecé a leer antes de tener a mis hijos sobre la educación inteligente de los niños, ¿no es cierto? Y cuando uno observa cómo vamos estableciendo patrones de conductas que van en contra, o no van en contra, sino que establecen circunstancias que sitúan al alma en salirse de la etapa del desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que encontrás personas con 30 años tratando de vivir en una circunstancia de la niñez que a los 10 no vivieron. Entonces es extremadamente esencial. Por eso en Finlandia algo muy interesante, que en las escuelas de Finlandia los niños empiezan a escribir a los 7, 8 años, porque está bien eso. Y tampoco es que es generalizado, es cada uno, es un mundo completamente único. Hay un niño que se va a tirar por el dibujo y hay otro que va a ser un técnico desarmando una heladera. Y está bien, porque de eso se trata. Si Krishna mismo se manifiesta para cada alma, con respecto a cada alma, ¿cómo nosotros vamos a creer que podemos seguir el mismo proceso cada uno de nosotros? No hay forma. Por eso a lo que decía antes, competir por copiar, ¿no es cierto? Copiamos y creemos que para todos es lo mismo. No, hay gente que ni siquiera tiene que seguir un proceso porque ya están allá. Y hay otros que tienen que seguir todos los procesos porque todavía ni siquiera se dieron cuenta. Cada cual, y está todo bien. Total, mira, justamente esa era la segunda respuesta a tu primera pregunta. Si yo tengo que analizar otros contextos, entramos en esta conversación. Pero si yo analizo mi vida, yo tengo un problema. Y es que yo no fui nunca una persona muy disciplinada. De hecho, a mí me expulsaban de los colegios por indisciplina. Bueno, digamos, como que yo siempre fui como que un poco el cisne negro dentro de los escenarios académicos y el que fuera en un espacio social, porque mi forma de pensar era distinta. Entonces, cuando yo reviso mi práctica, durante todos estos años que yo he venido siguiendo un proceso espiritual, no puedo lograr encajarla dentro de un estándar de competencia porque ya entrada estoy por fuera. O sea, nunca yo no, la disciplina es algo en lo que te lo juro que estoy trabajando porque sé que lo necesito como padre para mis hijos y mi familia, pero no es una de mis mejores cualidades. Yo fluyo, a veces el tiempo cambia, a veces comprometo unas cosas para lograr otras y no quiere decir que no sea, digamos, no tenga como una disciplina más o menos formada, pero me cuesta mucho trabajo ser un robot y yo no practico. Un consejo, busca tu propia disciplina, la tuya. Claro, ahí voy. Entonces tú estás mencionando el tema de la individualidad. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ya cuando yo me miro como individuo, yo amo Vrindavan, Krishna, yo lo amo con todo mi corazón. Y cuando yo llego acá, cuando yo experimento este espacio, yo lo experimento entero. O sea, yo experimento por partes, no experimento razón, y primero y luego todo está junto. Yo tengo una sola experiencia estando acá en Vrindavan y de la vida espiritual. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque resulta que ese punto que tocas acerca de la individualidad y acerca de cómo Krishna se manifiesta para cada alma,
Eso está diseñado en las escrituras desde hace mucho tiempo. Hay dos tipos de devotos. Está uno, ¿cierto?, que tiene una cosa que se llama yadrikshaya. Quiere decir, por alguna extraña razón, la persona desarrolla devoción, y esa devoción que la persona desarrolla es espontánea, es única y es continua, constante y crece sola. Básicamente es casi como si creciera sola con todo. Le va mal en la vida, crece la devoción. Le va mal en el dinero, crece la devoción. Le va bien, crece la devoción. O sea, eso, hay unos seres que son así y hay otros que requieren un proceso estructural para desarrollar ese nivel de naturalidad, y ambos están bien. Entonces lo que Jiva Goswami dice, mi libro, mi texto, esto que estoy haciendo es para este grupo de personas que necesitan eso, ¿sí? Él de una vez lo hace. Entonces, como estamos hablando de creencias limitantes, es algo que quiero como poner en la mesa, y es, las creencias limitantes limitan unos aspectos de la vida de las personas en general y hay que trascender unas y otras, pero en otros casos ayudan a enfocar la energía de una persona para lograr grandes cosas. Entonces, las creencias limitantes yo no las veo como malo o como bueno. Yo vendría a decir que una persona puede aceptar un cierto grupo de creencias que le ayuden a enfocarse para lograr una meta superior. Utilitarias. Romperlas. Utilitarias. Como utilizarlas, utilizar ese tipo de creencias para canalizar justamente su energía. Y eso viene de una cosa que se llama swadhyaya. Hay que autoanalizarse uno y ser capaz de uno entender que en ocasiones voy a tener que poner alarma. Ya. Otras veces no. Una vez yo tenía que hacerle de traductor a un tántrico poderosísimo, el tipo, que ayudaba a sacar fantasmas de la gente, ¿no? Y eran todos latinos y yo era el único que hablaba un poquito inglés, entonces les traducía. Pero poderoso el tipo que se sentaba enfrente del ritual y prendía el fuego con mantras, ¿entendés? O sea, de verdad. El propio. Sí, el tipo se había ido a los Himalayas y empezó a cortar partes de su cuerpo como ofrenda a Shiva. Se metió y tiene... Sí, pero se metió de cabeza y tiene colas y colas de personas sacándole energías así. Y una vez tuve que traducirle a un chico que era colombiano, dicho sea de paso. Y le dice, ¿sabes que hay un problema? Dice, si yo te saco los fantasmas que tenés ahora, uno específicamente, vos vas a abandonar la vida espiritual, tú la estás haciendo por él. ¡Wow! Man, qué loco. Dice, así que lo conveniente sería ir ayudándolo al fantasma para que te vaya ayudando a ti. Y más o menos la misma idea, ¿no? Hay veces que nosotros tenemos que tratar de utilizar todo al servicio, finalmente, de la concientización, ¿no? Vamos a leer lo que dice acá. La identidad espiritual no puede ser definida por títulos, vestimentas o rituales. La falsa identidad incluso puede adoptar formas devocionales. Pregúntate, ¿quién soy si dejo de actuar como devoto? ¿Puedo estar desnudo ante Dios sin máscaras y aún sentirme amado? ¿Cómo planto en mí la semilla del verdadero bhakti? La entrega sin el personaje. Es como que me ayudó mucho poder ir a acompañar a los gurús que tenían su prerrogativa o utilidad como gurús en esta Kali Yuga para las personas que en ese momento necesitaban eso, pero ir a acompañarlos a bañarse al Ganges y verlos semidesnudos. Y cuando vos ves desnuda a otra persona, me acuerdo que decían la ropa devocional, y yo me quedaba pensando, ¿la ropa devocional? ¿Y cuál es la ropa que no es devocional? O sea, ¿qué carajo tiene que ver la tela con la devoción? Explíquenme. No, canista. Y todo eso es muy loco. Por ejemplo, yo igual que vos tengo una pulserita. Sí, mira eso. Sí. Este tipo, para los que no sepan, este tipo particularmente, alguna de las rojitas de él, las otras no sé qué tiene, pero alguna, yo esa la esvástica la tengo hasta en la yapa mía. Sí. O sea, se la ponen por allá en el Ganges. A mí me la dieron en Jaipur. Me fui por el fetichismo, ¿no? El fetichismo se lo cataloga como algo sexual, pero en realidad fetichismo es la adoración de elementos
que nos recuerdan algún tipo de conexión con algún tipo de, como el Mahaprayada, o tener esto, que lo otro. ¿Sabes, hermano, la cantidad de veces? No sé, para mí era un imán, man, te juro. Estaba sentado enfrente de Govindaji en Jaipur, y echaban a todos los que estaban. Vos fuiste a Jaipur. Sí, amo Govindaji, me encanta. Viste que hay una entrada, está el altar donde la gente entra y le da los altares y se va. Se va, sí. Y después está el otro altar donde están todos parados atrás. Entonces yo entraba donde estaban ahí y me sentaba enfrente de la columna y los empezaban a echar a todos y a mí no. Y los echaban. Y de repente venía el puyari y me ponía una guirnalda y yo digo, what the fuck, bro, ¿por qué? Yo debo estar tan jodido que Krishna dice, tomá, pavó. Me acuerdo en el sur de India, en un templo de Nrsimhadeva poderosísimo, tenía una Shakti. Todos estaban pidiendo un poquito de charanambrita, y vino el puyari. ¿Sabés lo que hizo, loco? Agarró el pote de charanambrita y me lo tiró en la cabeza. Yo me quedé así como diciendo, wow, bro, ¿por qué? ¿Entendés? O sea, y claro, todo el mundo... Pero siempre vi que había ese tipo de... Tal vez en mí lo veo como que yo nunca le di mucha pelota al fetichismo, ¿no? O empecé a dejar de tomar en cuenta, acá está la yapa, la esvástica. Mirá. Sí. Pero hablando de esto, uno puede decir, dejémonos de apegar a las utilidades momentáneas que nos dan los símbolos, ¿no? Por ejemplo, pero ¿y qué pasa? Yo llevo casi 3 años sin volver a India y todavía está acá. Y es finita. Sí, eso puede romper en cualquier momento y ahí se queda hasta que se cumpla. Y no se rompió. O sea, el punto ahí que uno puede decir sí, pero las cosas tienen su mística. O sea, uno puede considerar algo material. Todo no depende de la materia específicamente, sino del enfoque que nosotros le demos, justamente ahí vuelve, la creencia, porque... espérate, ¿se fue la luz? Dame un segundito. Lo habíamos predicho. Sí. Ya estoy. Está más místico ahora. No, ya estamos entrando en otro... Sí, que está poniendo bueno, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, vamos a cortar por aquí y vamos a dejarlo justamente en eso, ¿no? En cómo hacemos, esta es la última pregunta del análisis, ¿cómo planto en mí la semilla del verdadero bhakti? La entrega sin el personaje. Déjame tu última idea ¿cómo hago para que el bhakti que te ayude a llorarle desesperadamente a Krishna? Quiero verte, por favor, déjame servirte. Esa sería fuera de la estructura, mientras que usamos la estructura. Sí, mira, la definición de Bhakti yo creo que es la más útil para entender de qué se trata toda la operación. Es esta parte que dice Anukulyana Krishna Anushilanam Bhaktirutama. Quiere decir, cuando uno piensa en Krishna y uno piensa en él como una persona con la cual me puedo relacionar, y empiezo a conocer qué le gusta, y empiezo a comportarme de manera favorable como lo hago con mi novia, con mi esposa, con mis hijos, para que estén contentos, porque uno sabe que al hijo de uno le gusta la comida caliente y no fría, al otro le gusta tibia, al otro, y es como le gusta. O sea, ¿qué vamos a hacer? Cuando hablamos de justamente de ese personaje, el personaje es el que trata de metérsele al objeto del amor por los ojos y trata de convencer al objeto del amor de que le guste lo mismo que a mí. Y cuando nos liberamos del personaje es cuando soltamos todas esas ideas de lo que nosotros creemos que está bien y empezamos a entender que el objeto del amor quiere algo específico. Puede ser caliente, puede ser frío, puede ser dulce, puede ser salado. Lo que sea que quiera la persona que yo amo, ahí cuando me dedico a hacer eso de manera favorable, con buenos sentimientos, con los sentimientos de hacerlo feliz, ahí ya no hay personaje, porque ya no se trata de mí, ya no se trata de quién soy, ya no se trata de qué posición ocupo, ya no se trata de cómo me estoy relacionando con Dios, sino se trata de qué quiere Él en este momento, qué lo hace a Él feliz, qué disfruta. Y con eso
es súper sencillo, pero es muy difícil llegar a ese punto. Es muy difícil dejar de regalarle a la novia el balón firmado de Messi, por decir, si nos gusta el fútbol. Nosotros podemos creer que es lo máximo, pero mi novia puede querer otra cosa. Entonces, exacto. Ahí va. Y ahí es donde para dejarles, porque estamos cerrando, ya llevamos una hora, intenten escuchar la intuición. La intuición es el primer impulso. Cuando empezamos a analizar, ya es la mente o una creencia que está filtrando la visión de la realidad con esa idea de lo estructurado. Aprendan a escuchar la intuición, que en la intuición es el susurro de Krishna, así diciéndote cuál es la verdad que él quiere manifestar en tu vida. Inténtenlo desde lo más profundo de su corazón y les aseguro que van a tener muchas respuestas útiles, porque es como con yo y él aquí, o yo y vos, quien está ahí mirando, o él y vos, porque voy a dejar sus contactos y todo, y quién sabe, dentro de un rato te pones a charlar, porque él también hace terapias, hace astrología védica, le pueden consultar toneladas de cosas. No es una persona que no sabe, tiene mucho conocimiento que puede ser útil para ustedes. Entonces, pero ustedes no sabían que él existía. Usted es el que de repente ve este video por primera vez, tampoco sabía de mi existencia. Y cómo es el primer contacto con Krishna, es la misma historia, es el primer contacto. La entrega sin el personaje es el primer contacto. Después cultívalo. Es como aprender el ruso, aprender inglés, aprender sánscrito, aprender a manejar un coche. Manejarás hasta que ya aprenderás a manejar. Y solo cuando estés en el posgraduado del posgraduado vas a poder ir a manejar a India. Pero ese es otro tema. Lo vamos a dejar para la próxima, porque manejar en India ya tendríamos... ¿Manejar en India? Un video gigante. Ahí no solo hay que dejar el personaje, hay que dejar el pase, el pasaporte, todo, en la vida inclusive. Una vez me dijo un hindú, lo mínimo que tenés que entender para manejar a India es la reencarnación. Porque como mínimo tenés que estar preparado para eso, amigo. Chicos, nos vemos en el próximo video. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Radhe, radhe.